Les damos la bienvenida a todos los que se han unido en esta tarde. Gracias, Viviana, por, bueno, tu generosidad y aceptar la invitación para compartir esta charla que Viviana la dio, o una charla semejante, en el Congreso de AISAM, y ahí nos conocimos. Viviana es especialista en psiquiatría y especialista en trastornos de adicciones y es profesora adjunta de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, entre, bueno, un vasto currículum. Bueno, comenzamos si estás de acuerdo. Comencemos. Bueno, gracias, Romina. Voy a compartir mi presentación. Les pido perdón que es la misma que entonces está en inglés. No la traduje, pero ahí vamos a ir conversando de Tusi, ¿ya? No, este es el título de la presentación, se basó en esto y bueno, conversamos con Romina también de esta sustancia que podría, si bien no ha sido problema en Argentina aún, podría serlo, ¿cierto? Nosotros no la conocíamos hace un tiempo atrás y la verdad es que hemos tenido que interiorizarnos en el tema a partir de lo que vemos en la práctica clínica, lo que nos pasa siempre, que a veces llegamos un poco después a las cosas. Ya, está basada la presentación también en un estudio que estamos haciendo que se llama Patrones, Contexto y Percepciones del uso de TUSI en una muestra que está con consumo reciente. Ya, entonces, como para contextualizar un poco, el tucio cocaína rosada, como también se conoce, es una droga que tiene una composición que varía tanto en los efectos como en el tipo de sustancias que tiene, y por lo tanto no es tan conocido uno no sabe a ciencia cierta, digamos, a qué se está enfrentando cuando tiene una persona que está consumiendo Tuxi, ¿ya? Y también por lo mismo puede muchas veces llegar a urgencias a alguien y con este antecedente y también cuesta un poco pesquisar qué efecto es proveniente, digamos, de qué sustancia dentro del TUSI y como vamos a ver también, además que está asociado a otras sustancias a veces. Ya, entonces en Latinoamérica aparece por primera vez el TUSI en Colombia en el 2012 y es ahí donde se fabrica por primera vez y es asociado principalmente a fiestas, ¿cierto? Electrónicas o ambientes nocturnos como clubes, más exclusivos de eso al principio. La palabra TUSI, ¿cierto? No sé si están al tanto ustedes, pero proviene de TUSI-B, de este alucinógeno que es mucho más antiguo, ¿cierto? Que en Norteamérica aparece como entre los 70 y 80, y que es un alucinógeno propiamente tal y tiene estas características que varían un poco, o sea, difieren un poco de lo que nosotros conocemos ahora como TUSI. El TUSI chileno al menos, que revisando también el tema, hay poca literatura al respecto, pero hay algunos papers de gringos principalmente que dan cuenta de este fenómeno también en Estados Unidos y en California principalmente. Y al menos eso que revisé, hay algunas similitudes en el hecho de que el compuesto principal es la ketamina también y las mezclas varían ampliamente, ya dependiendo de quién lo prepare, básicamente. Entonces puede fluctuar con mezclas con cocaína, con cafeína, con MDMA, con otras sustancias. Y bueno, la característica también que tiene, que como aparece ahí en la foto, es tinción que se le da y un sabor también que puede ser particular es de estas tinciones que se usan para cocinar, ya para repostería. Entonces también las personas comienzan a pedir TUSI con ciertas características, ciertos colores, ciertos aromas, ¿ya? En Chile había un aumento en la prevalencia del uso de TUSI. Si bien las cifras son bajas, si uno lo ve a nivel poblacional, el incremento es sustancial desde en estos 2 años que fue ahí pesquisado por el SENDA, que es el Servicio Nacional de Prevención y Tratamiento para las Drogas y Alcohol. Y bueno, este incremento ha estado asociado también a un proceso de normalización entre la población, entre los jóvenes principalmente, asociado a ciertos ambientes y también en cierto tipo de música y en figuras públicas, ¿ya?
Nosotros tenemos acá todo un movimiento musical que no sé si ha llegado también a Argentina, que se llama la música urbana, que está bien asociada al consumo de tusi. Hay canciones, por ejemplo, acá yo les pongo esta foto que también la mostré allá en el ISAM, que es de un cantante muy famoso en Chile, y son varios. Por ejemplo, acá aparecen dos cantantes famosos de música urbana chilenos que tienen millones de seguidores, que llenan estadios en Chile. O sea, si este personaje hace un concierto acá en Chile, lo llena. O sea, es realmente muy popular, tiene muchos seguidores y por lo tanto es un ejemplo para los jóvenes y para los niños, incluso para niños que quieren llegar a ser como este cantante, ¿ya? Y este cantante tiene bueno, hay videos o si uno lo busca en internet en que aparece consumiendo Tusi, pero también tiene canciones en relación al Tusi. Por ejemplo, su auto es de color, él también ostenta mucho, digamos, por ejemplo, ahí sale con muchas cadenas. Entonces es una música y una cultura muy relacionada con el dinero, con el lujo, con ostentar también todo este lujo, las drogas y también delincuencia, porque aparecen en sus videos mientras cantan, digamos, con o sustancia o con este lujo y también con armas. ¿Ya? Entonces está asociado a eso, en Chile, por lo menos en Chile, no sé en otros lugares. Y entonces, por lo tanto, la población comienza a generarse en esta conciencia acerca de que todo el mundo consume TUSI, de que no es tan riesgoso, ¿ya? Por lo menos lo que uno pudiera, lo que uno se hace la idea de ver jóvenes que están consumiendo, ¿ya? Pero a partir entonces de estas dudas es que uno, bueno, yo empecé a buscar un poco la información que hay al respecto y en Chile al menos tenemos un estudio que se hizo que es este estudio que se hizo en jóvenes que han delinquido y que están en un centro de reclusión del Senda, ¿ya? Es un estudio que se hizo en jóvenes en quienes la droga principal fue TUSI o ketamina. Ya, entonces se hizo en las residencias, como les decía yo. Entonces la muestra fue de aproximadamente 250 jóvenes más o menos, en que la droga principal fue tusioketamina y que habían cometido algún delito y por lo tanto estaban con arresto. Ya, entonces, ¿qué se pudo pesquisar acá? Fueron entrevistas que se hicieron tanto a los jóvenes como a los cuidadores de ellos. Entonces, se pudo ver esta asociación que había entre el inicio del uso de la droga y alguna adversidad temprana. Entonces, mientras más historia traumática o de una infancia difícil, mayor era la probabilidad de que usaran una sustancia. Y esto era más pronunciado, digamos, en las mujeres. También estaba asociado a periodos difíciles el inicio era asociado a periodos difíciles en la vida, como la muerte de algún familiar o estar pasando por algún momento difícil en la vida. Asociado también a fiestas y ambiente nocturno, ¿ya? Y esto era algo que era transversal a todos los grupos, ¿ya? Porque también ha sido este fenómeno transversal en todos los ambientes, digamos, de distintos estatus socioeconómicos. Y el uso no estaba limitado a estas personas que habían cometido un delito, ya estos jóvenes, sino que ellos reportaban que era común en sus pares, en general, el uso de esta sustancia. Y bueno, obviamente heterogeneidad en el uso y en la frecuencia de uso, dependiendo de los distintos contextos de adversidad y distintas vivencias de cada uno. Ya, otra cosa que una característica del uso de TUSI es que está bien asociado a polisustancias, digamos, a policonsumo, ya en que está presente tabaco, alcohol y marihuana, y como una tercera, cuarta droga vendría siendo o cocaína, o pasta base, o una droga como el tusi o la ketamina. Ya, y bueno, esto lo corrobora el estudio del Senda, en que el 94% de quienes buscan ayuda en que la droga principal es tusi o ketamina, como droga primaria, además, o sea, como droga primaria, también consumen una segunda droga
más allá del alcohol, digamos, otra siendo el alcohol primera. Y el 41% otra sustancia más, además de la marihuana. O sea, se da dentro de un ambiente en que hay consumo de varias sustancias. Y eso también, si uno lo ve, es difícil, por lo tanto, detectar cuando una persona está bajo los efectos, eh, qué droga es la principal, digamos, que está generando la sintomatología y sobre todo es riesgoso en caso de intoxicaciones por la sustancia. Entonces, que puedan terminar en el servicio de urgencia con una sobredosis. Ya, otra característica es el comienzo temprano, o sea, aquí las personas comenzaban aproximadamente a los 14 años y otro en el estudio de Senda y en este estudio que se hizo en jóvenes infractores de ley entre 12 y 15 años. Y asociado a, bueno, a la normalización en el uso, como ya les había comentado, y también en esta baja percepción de riesgo está un poco igualada a lo que podría ser el consumo de marihuana, ya como como la normalización con como considerar la droga como menos dañina, menos perjudicial, ya, y también asociada a la percepción de que pueden controlarla mucho más las dosis que usan y de manera más recreacional, siendo que, por ejemplo, este estudio mostró que ellos presentan un compromiso biopsicosocial similar a otras drogas que son más... En Chile, por ejemplo, la pasta base es la que genera más daño, más deterioro psicosocial, ¿ya? Entonces, el tux y la ketamina estarían más o menos comparables a la pasta base y no a la marihuana o a otras drogas que son de más bajo riesgo, si uno lo pudiera mirar así. Ya, entonces el estudio en sí, que estamos aún desarrollando, es un estudio exploratorio, digamos, porque hay poca información al respecto, sobre todo en población general. Es un método mixto con una fase que es cuantitativa, que es basada en una encuesta, y una fase cualitativa. La participación se generó a través de un llamado abierto por redes sociales y bueno, los componentes principales de la encuesta que se desarrolló fueron para obtener información demográfica, patrones del consumo y las representaciones sociales. Bueno, ellos firmaron un consentimiento que fue electrónico y se les entregó una cifra de aproximado $10 en retribución a la participación. Y fue financiado este estudio por un núcleo Milenio que funciona acá en Santiago para la evaluación y el análisis de políticas de drogas. Ya, hasta ahora tenemos 26 participantes, estamos tratando de reclutar más muestras, la mitad mujeres y la otra mitad hombres, en rango etario entre 18 y 30 años, pero la mayoría son veinteañeros. Acá tenemos las descripciones demográficas, el género, ya ahí les había comentado la mitad, un 78% hombre, femenino 26%, no binario 26%. El nivel educacional, la mayoría ha completado la educación secundaria porque están cursando en la universidad y algunos habían logrado la educación superior y se encontraban trabajando. ¿Ya? Entonces la mayoría son estudiantes o el 50% estudiantes y ahí el resto repartido entre personas que están trabajando, otros que están buscando trabajo. ¿Ya? Acá tenemos, bueno, con quién vivían. Viven con o su familia, mm, la mayoría de ellos, o algún amigo o otro estudiante o un roomie. Eh, Solamente 4 de ellos vivían solos. La mayoría tiene un apoyo familiar para la obtención de los recursos, algunos están trabajando también, eh, u otros tienen alguna beca para poder estudiar, de lo cual obtienen también recursos. Los recursos en general son limitados los que tienen, ya, o sea, la mayoría tiene menos de $600, si uno lo mira así. Nadie ganaba más de $1.000, nadie ganaba, o sea, en general son recursos limitados y pensamos también que varios de ellos son estudiantes universitarios. Ya, con respecto al estado de salud de la muestra, la salud física,
un 61% la consideraba como buena salud física o regular, solamente algunos la calificaban como pobre o muy pobre. La calidad de vida también era calificada como 16 de ellos como buena y algunos muy buena. Y solo tres personas la calificaron como pobre. O sea, regular dos y una pobre. Y la salud mental un poco más diverso, digamos, en cuanto a calidad. Algunos buena, regular y ninguno de ellos la calificó como muy buena. La calidad de las relaciones, las relaciones familiares y relaciones sociales. Las relaciones familiares, un 50% la calificó como buena, cuatro de ellos, 15% la calificó como muy buena y siete de ellos regular. Las relaciones sociales parecieran no estar muy afectadas. Bueno, ustedes acá 73% la calificó como buena y algunos también como muy buena y solamente una poca cantidad, cinco personas la calificaron como regular o mal. Ya, ahora con respecto al policonsumo, que era algo de lo que uno, tanto que lo hemos visto en la clínica, o también los antecedentes que se recogen de la literatura, el uso de marihuana es muy frecuente, digamos, no hay ninguno de los participantes que no hubiese usado marihuana, ¿ya? Muchos de ellos, la mayoría, 20 de ellos, de los 26, la había usado en la última semana y bueno, el resto entre el último mes y el último año. También era frecuente el uso de éxtasis, ya, si bien no tan frecuente como la marihuana. También la ketamina, la mayoría de ellos había usado ketamina al menos una vez, ya solamente cuatro de ellos manifestaron no haberla usado nunca, ya considerando que la ketamina es una droga que también antes, no sé, años atrás era considerada una droga difícil de primero de adquirir, endovenosa. Ahora también hay otras versiones de la ketamina que las personas igual están usando los jóvenes, sobre todo ketamina inhalable, ¿ya? Entonces se ha popularizado mucho más el uso de ketamina. Cocaína también era frecuente, si bien menos, digamos, que la marihuana, pero solamente seis de ellos declaró nunca haber usado cocaína. También era común el haber usado alguna vez poppers, benzodiazepinas sin prescripción, ¿ya? También frecuente el uso de benzodiazepinas. La última semana 6 de ellos, el último mes 5, ¿ya? O sea, ya tenemos casi la mitad que haber usado benzodiazepinas sin prescripción el último mes. Ya, y ahora las preguntas más específicas acerca del uso de TUSI. La media de edad del inicio es de 25 años. Algunos la habían empezado a usar sí a los 13 años, ya que es llamativo, pero también coincide con algunos datos internacionales. La mayoría usa el TUSI menos de una vez al mes, o sea, podría ser un consumo ya más esporádico, ¿cierto? De una vez al mes o incluso menos. Y 25% lo usa un poco más de una vez al mes, pero menos de una vez a la semana. ¿Ya? Algunos consumían una vez a la semana, pero ninguno de ellos reportó consumir TUSI a diario. ¿Ya? Y solamente 7 lo habían usado la última semana. Todos lo usan en este formato que yo les mostré al principio, que es este polvo que se inhala, ¿ya? Que tiene distintos colores, sabores. Había una pregunta también específica de si pedían con alguna característica particular y en realidad no estaba la muestra, digamos, más interiorizada de eso, al menos porque no se pedía el TUSI con ciertas características como a veces yo escuchaba por lo menos en la clínica. Es bien barato además el TUSI, ya eso es otra cosa, yo también lo he leído en la literatura de que incluso no solamente acá en Chile, en Estados Unidos también es igual de barato. Puede ser que uno consiga medio gramo por
5.000 pesos, que acá eso es un poco más de $5. ¿Ya? Así que medio gramo es suficiente como para que una persona se drogue y esa cantidad, digamos, es súper fácil de obtener. O sea, incluso cuando uno está limitando el acceso al dinero en las personas que ya están con un problema, digamos, por el uso de TUSI. Pero es muy barato y fácil de conseguir. Ya, con respecto a los métodos que ellos utilizaban para conseguir la sustancia, varios de ellos reportaron haberlo conseguido a través de un amigo, también en situaciones de fiestas, eventos. Así que algunos de ellos nunca habían comprado, por ejemplo, sino que eran invitados en una fiesta por algún conocido o algún amigo. Algunos de ellos, como 27% contactaban al dealer, ¿ya? A veces es posible contactar a los dealers a través de aplicaciones incluso. Otros reportaron a través de algún amigo haber comprado o algunos directamente en una fiesta o un evento. Eh, o- eh, con respecto a cómo lo recibían, 7 de ellos recibían directo en la casa, digamos, porque lo piden a través o de mensajear al vendedor o de alguna aplicación. Y otros también lo compran ya sea fuera de un evento, una fiesta, o que se juntan, digamos, con el vendedor ahí o adentro, digamos, del evento. Y algunos, como decía yo, nunca han comprado porque en todos estos consumos más esporádicos habían sido siempre invitados por algún amigo. Y ahora con respecto a las consecuencias o problemas que ellos visualizaban con el uso de TUSI, por ejemplo, había una pregunta acerca de si ha estado involucrado en alguna actividad sexual casual con una pareja sexual bajo los efectos del TUSI. 46%, o sea, casi la mitad, reportó que sí. Otra pregunta en relación a problemas en las relaciones con la familia, con algún amigo secundario al uso de TUSI, ahí solo el 11% contestó que sí ha tenido. Y un 58%, o sea, más de la mitad, reportó haber consumido TUSI, o sea, haber terminado consumiendo TUSI en mayores cantidades de lo que ellos habían querido al principio. Ya, ahora otros problemas que han tenido bajo el efecto de TUSI es, por ejemplo, el abuso sexual, está reportado en un 23%, conflictos o peleas en un 30%, y violación o intento de violación también en 2 de los participantes. Los efectos principales ya son también parecido a lo que está reportado en la literatura. Tenemos, bueno, esto también va dependiendo de qué es lo que tenga más el TUSI, la sustancia que ellos están consumiendo, pero sí tiene efectos de más alucinógenos como la percepción, el aumento de la percepción de los estímulos sensoriales, ya un incremento en la empatía también cuando hay también MDMA también involucrado, euforia, estimulación física, también efecto disociativo, sobre todo por la ketamina, ánimo positivo, sensación de placer, de relajación y como de estar borracho. Dentro de los efectos colaterales principales, bueno, ninguno de ellos reportó haber tenido una sobredosis alguna vez o haber tenido que acudir a un servicio de urgencia. Tampoco reportaron blackouts, cierta pérdida de conciencia. Y los efectos colaterales principales fueron retardo en la coordinación motora o alteración en la coordinación motora, ¿cierto? Algunos tenían dolores de cabeza, náusea, sangrado nariz o ansiedad o pánico. Ya, y los contextos, bueno, también lo que ya se ha reportado previamente, que es mayor el uso en alguna fiesta, algún evento musical, y la mayoría consumió con amigos o con parejas. Algunos, pero los menos, han consumido también con una persona desconocida, con el mismo vendedor.
Em, Como está asociado a fiestas o eventos, la mayoría consume durante fines de semana, pero también hay algunos que consumen con amigos durante la semana. Solamente 4 del total de participantes reportaron haber consumido solo alguna vez, sin, digamos, sin algún amigo o algún acompañante. Con respecto a las actividades que más desarrollan bajo el efecto del TUSI es bailar o conversar, las más frecuentes, ¿ya? También asociado al contexto en el cual se consume. Ya, esta era una pregunta que a nosotros nos interesaba harto porque también cuando comenzamos recién en nuestro centro que vemos pacientes con adicciones a recibir ya chicos con un trastorno por uso de sustancia hecho y derecho, varios de ellos no tenían idea, por ejemplo, que el TUSI no es una droga, sino que es una mezcla de drogas. Ya ahora está un poco más quizá el conocimiento acerca de eso, pero también teníamos la duda de cuánto sabían con respecto a qué es lo que estaban consumiendo. Las fuentes de información son bien variadas, la mayoría son a través de los amigos que obtienen información acerca de qué es el tucio, qué es lo que están consumiendo, ya, o de fuentes informales de información, incluso a través de la persona que les vende el tusi. Y ellos reportan estar medianamente informados o algo informados acerca de lo que están consumiendo, ¿ya? Esto es bien importante para la fase, también la entrevista en profundidad, que es una entrevista que está haciendo una psicóloga, y tenemos algunas, pero queremos también ahondar un poco más en esto porque si bien está el conocimiento de qué es la sustancia, porque, bueno, esta es la otra, digamos, data que la mayoría sabe más o menos lo que tiene el TUSI, pero no hay, y sigue habiendo una baja percepción de riesgo, digamos, siguen consumiendo y a pesar de que saben que tienen poco conocimiento acerca de cuáles serían los efectos que podrían presentar, ¿ya? A mí, digamos, me sorprendió que la mayoría sabía que había ketamina, o sea, en el 90% sabían que había ketamina, que había cocaína, cafeína, éxtasis, o sea, todas las sustancias que pueden haber. Opioides es menos frecuente, pero sí a mí me ha tocado tener pacientes que les sale positivo, por ejemplo, opioides, ¿ya? Que no sabemos qué puede ser, porque no tengo algo como específico de qué tipo de opioides, bueno, al menos los test que he estado ocupando, pero tramadol puede ser en algunos casos, pero incluso podría haber fentanil. Bueno, en Estados Unidos por lo menos ese es el mayor temor. Nosotros también estamos teniendo más fentanilo, lamentablemente. Ya, con respecto a qué actividades podrían haber realizado para financiar el consumo de TUSI, ninguno reportó haber recibido TUSI como compensación para un trabajo y tampoco intercambio sexual o prostitución para financiar el consumo o robar. Algunos señalaron haber pedido prestado a amigos, por ejemplo, o vender drogas o vender sus pertenencias para comprar la sustancia. O algunos también haber estado en estos servicios de suscripción de contenido, como el OnlyFans. Pero bueno, varios de ellos reportaron no haber tenido ninguna de estas actividades, sino que financiar con su propio dinero. Ya, algunas conclusiones entonces con respecto a esta muestra, que es una muestra pequeña, ¿cierto? Por lo tanto limitado y no pueden ser tampoco resultados extrapolables, pero sí es un inicio también de una cosa más exploratoria. Eh, es una muestra que es relativamente funcional, ¿cierto? Y sana, en que el policonsumo es común. La mayoría está usando la sustancia de manera mensual o menos frecuente que mensual. En todos sí se corroboró que estaban usando lo que vemos habitualmente, que es este polvo que se inhala. La mayoría consume con amigos en eventos sociales o fiestas. Algunos de ellos lo usan también durante la semana y en solitario. También se corrobora el hecho de que la sustancia es barata, que por lo tanto ellos no están gastando gran cantidad de dinero en la sustancia y es fácil de adquirir.
Muchos de ellos son invitados por amigos o conocidos en fiestas y algunos incluso reciben el TUSI directamente en su casa. Los efectos más comunes son la relajación física, el aumento de los estímulos, de la percepción de los estímulos sensoriales, el aumento de la empatía, la euforia, la relajación muscular. Y de los efectos colaterales más frecuentes estaban el sangrado nasal, la cefalea, ¿cierto? La disminución en la coordinación motora. Y algunos participantes reportaron haber tenido problemas con el uso del TUSI como intento de violación o abuso sexual o haber estado en conflictos o peleas. Y bueno, varios de ellos, el 58% reportó haber terminado usando más TUSI del que ellos habían pensado usar. Y bueno, solo el 45, el 40% señaló haberse involucrado en algunas actividades como pedir dinero prestado, vender drogas o vender sus pertenencias para conseguir TUSI. Y bueno, a pesar de que ellos reconocen tener un conocimiento leve o moderado acerca de la sustancia y de obtenerlo a través de medios informales o amigos, continúan, digamos, consumiéndolo, al parecer, con baja percepción del daño que pudiera generar la sustancia. Bueno, la mayoría estaba consciente de las posibles sustancias que pudiera tener el TUSI, ya y que la ingrediente principal es la ketamina. Ya, entonces, como conclusiones generales, el TUSI se consume en ambientes sociales y recreacionales, ya asociado a una baja percepción de riesgo. La mayoría de ellos están conscientes de que la ketamina es el componente principal, pero digamos la composición que no es regulada y que es variada, digamos, es peligrosa, ya porque aumenta, como les decía yo, la probabilidad de que alguno de ellos termine con una sobredosis y termine en un servicio de urgencia. Sobre todo porque es común la combinación en eventos también con otras sustancias. Tenemos todavía conocimiento limitado con respecto al impacto que puede tener la sustancia en cierto tipo de jóvenes. Pues sabemos siempre que esto tiene mucho que ver con las vulnerabilidades de cada uno y también con, con la adversidad en el ambiente temprano, como también se señalaba ahí en el primer estudio. Y por lo tanto todavía no tenemos mucho conocimiento de bajo qué condiciones los jóvenes que comienzan a usar de esta manera más recreacional pueden terminar en un trastorno por uso de sustancia hecho y derecho, que necesiten ayuda, que necesiten un tratamiento. Así que, bueno, todavía necesitamos tener más conocimiento, más estudios, mayor también educación pública, generar quizás más políticas con respecto a disminuir la propaganda y la normalización también del consumo y educar un poco más a la población acerca de los posibles riesgos del uso recreacional de algunas drogas. Eso creo que es la última, sí. Ya, pues muchas gracias por su atención. Así que ahora, no sé, podemos abrir como para algunas dudas, preguntas con respecto al estudio, no sé. Muy Muchas bueno, muy gracias. interesante, Diana, muchas gracias. Cuéntenme ustedes si han visto, si han tenido casos ustedes de personas que busquen ayuda por este problema. No, en mi caso ha sido gente que ha consumido, pero en el policonsumo, en alguna que otra vez, y no en la ciudad, sino que han viajado a alguna fiesta electrónica y ahí han consumido, pero ocasionalmente, y no han consultado por eso, ¿no? O sea, esto del policonsumo, me parece que es muy interesante lo que Y pues dentro destacas. del policonsumo y como un consumo ocasional de Tupsi, que así es como muchas veces se presenta. Pero nosotros hemos tenido casos de pacientes que droga principal, Tupsi, como
como aparece también ahí en el estudio de, como droga principal, tusioquetamina. Tenemos pacientes que tienen como droga principal el TUSI y con un consumo bien compulsivo, como vemos en los otros tipos de sustancias. Yo ayer justamente Hola, buenas tardes, Viviana, me encantó la presentación, muchas gracias. Justamente una paciente me comentaba, era la primera vez que la veía, y me comentaba todo lo que había probado, y me dijo que había parado con el TUSI porque se había dado cuenta de que a eso se iba a hacer adicta. Me Sí, decía, me llamó la atención porque me dijo que con lo demás no le había llamado la atención, pero con eso sí. ya. Entonces también, claro, está disponible, está la población experimentando probablemente, pero no está, por ejemplo, sucediendo el fenómeno de la normalización a través de figuras públicas, tanto como No, acá. no, por ahora No. no. Mm. No, acá no. Sí, porque eso también es un factor bien importante, yo creo. Darío quiere preguntar, tiene la mano levantada. Hola. Lo que tuvimos es un evento público donde una chica brasilera se había tirado, la habían tirado de un balcón en un momento de consumo que era Tusi y Ah, y fue bastante difundido. público, sí, Fue imputado un médico de San Juan, ¿no? eh, Porque, bueno, estaban en una tertulia sexual y de drogas, o sea, bien chemsex. Por eso mi pregunta fundamentalmente iba bueno, veo que lo han indagado, pero no es el patrón principal, que es el que vimos nosotros, ¿no? En los medios, ¿no? De esta, del consumo, bueno, por supuesto en ámbitos recreativos nocturnos y Ujú. con esta expectativa sexual. Sí, también me han preguntado eso, pero yo no lo he visto tanto y no está dentro de las sustancias que se usan más en el chemsex, al menos de lo que yo he revisado en la literatura. Tampoco la ketamina. He visto mucho más el GHB, el éxtasis, obviamente, que aumenta mucho más los entactógenos. Sí. Y bueno, también el poppers y y asociado con sildenafil. Pero yo al menos he visto menos el TUSI relacionado en ambiente del chemsex. También está mucho más relacionado a la población LGBT también. Ujú. Bueno, no, ese es el comentario que quería hacer de que esa es la noticia que hemos tenido Ujú. y es algo, no, por lo menos en nuestra clínica en Córdoba no se ve. Yo en Colombia lo veo del mismo perfil epidemiológico que vos relatabas en tu muestra, por más pequeña que sea, es bastante representativa a lo que se ve en Colombia, ¿no? Consumo recreativo en el contexto de múltiples drogas. Pero bueno, muy pocos me han llamado la atención de esto que tú dices de que es el motivo de consulta principal, que genera un comportamiento compulsivo, y no pasa de ser una droga recreativa convencional con los riesgos de intoxicación a ser una droga de consumo compulsivo adictivo. Eso Sí. es novedoso. Acá en la zona de Río Negro, o sea, en lo personal o en lo profesional, no he visto pacientes que consuman o que vengan solicitando ayuda por este tema, pero sí vos escuchás por la radio, lees en los medios los secuestros de drogas y entre ellos siempre está el TUSI, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente en la zona circula bastante, pero no hay consultas específicas. Nosotros tenemos bastante uso de TUSI y ketamina. La ketamina es bien adictiva, pues si consideramos que el TUSI tiene 80%,
¿cómo se llama cuando la policía requisa la droga? Sí, los secuestros de Incautaciones. drogas, sí, Estación, incautación. la droga está en 80-90% ketamina, el TUSI. O sea, la cantidad de ketamina es mucha comparado con el resto de las drogas. Entonces, también puede tener que ver con eso lo adictivo que es el TUSI. Y que pudiera quizá en otros lugares no sé cómo será en Colombia, pero en otros lugares tener una proporción menor de ketamina, a lo mejor, no sé. Pero hay algunos que son bien adictivos y pacientes que relatan estar consumiendo o sea, tenemos pacientes nosotros a diario que consumen que TUSI. Sí, Jochi. ¿Cómo? Caprara levantó la mano. Ah, Sí. Vamos a levantar la mano. Sí, Yo ¿alguien? quería hacer. Sí, Gustavo. No, llama la atención la mezcla de algo que es alucinógeno con algo que es más bien y empatógeno con algo que es así de tipo antidepresivo, ¿no? Como la cocaína. Entonces esas mezclas que hacen son las que generan más lesión, ¿no? A nivel cerebral. Cuando, o sea, o vos tenés una línea así de tipo o antidepresiva o alucinógena, pero la mezcla es lo que genera más lesión cerebral, ¿no? Y por otro lado, también llamaba la atención el costo en Chile, que es un país que tiene un buen nivel adquisitivo, también puede ser por eso, ¿no? Que haya infectado un país que tiene mejor poder adquisitivo que el nuestro, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, pero en cuestiones así de tipo accidentales, es decir, asociado, como decía la doctora, con fentanilo. Ahí es cuando se descubre, ah, mira, era Tutsi, pero si no es raro de ver. Y es raro, yo no lo veo, por lo menos en la práctica, salvo que prueban para ver de qué se trata. Y tiene que ver un poco también con la edad de inicio, 25 años más o menos, que todavía están buscando a qué droga afiliarse, ¿no? mm, Esos comentarios nada más. la pregunta parece de Joche. A mí no me quedó claro si en estas personas que fueron encuestados, eh, todas de una manera u otra estaban combinando ketamina, marihuana, cocaína. Hubo algunos que no había, que consumían solo tusi, eso me pareció que todos tenían una combinación. Todo, sí. ¿Habían algunos que solo tusi o todos tenían combinación? Tenían TUSI y marihuana, Más marihuana. Eso sí, no, el predominio eran esos dos, ¿no? pero varios TUSI, marihuana y otra sustancia más. Otro comentario es que por ahí esto que dice siempre Geraldine, de que en los boliches se entra la droga, se trata de hacer como una especie de ver qué es lo que van a consumir, ¿no? Porque esto realmente, desde el punto de vista de la salud pública, te obliga a ver qué es lo que se va a consumir, porque es muy peligroso, ¿no? Mm. Tanta mezcla. Este, qué te puede generar, ¿no? Como final, ¿no? De todo esto. Porque uno más o menos está acostumbrado por ahí a ver pacientes que bueno, consumen marihuana, consumen alcohol, consumen cocaína, bueno, alucinógenos, etcétera, pero la mezcla es muy riesgosa y hacen, o casi que obligan a que se sepa qué se va a consumir, como una dirección a decir, este, una legalización, ¿no? Una invitación a la legalización de las Mm. drogas. Pero eso es algo que está ocurriendo en las discotecas en Argentina. No, eso contaba una compañera nuestra que pasaba en Europa. Ya, claro, uno se consume de una manera más segura, porque esto de las mezclas, Claro, claro, más claro. impredecible el resultado. Nosotros acá, por ejemplo, como efecto a largo plazo, hemos tenido hartos pacientes con complicaciones vesicales, que es uno de los efectos de la ketamina.
que es grave, que es un efecto que es muy grave. Entonces los Ustedes pacientes, usan la ketamina como tratamiento, ¿no? ¿Están usando la ketamina como tratamiento? sí, pero más en fase experimental. Hay algunos protocolos experimentales Porque, para depresión está refractaria. bien, sí, pero digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos hospitales y sanatorios que ya se está usando directamente con protocolos que se le hace a Ujú. los pacientes con depresiones resistentes. Sí. Sí, no sé acá también, pero como te digo, es mucho más en ambientes académicos. Porque están todavía en estudio. Sí, yo considero lo mismo, ¿no? Que todavía no sabemos qué puede terminar eso, pero bueno. Sí. eh, La selección de los pacientes tiene que ser cuidadosa y también con una depresión refractaria, no cualquier paciente. Y considerando también que la literatura ha mostrado la eficacia similar a otras, digamos, alternativas, como por ejemplo el TEC, entonces también depresiones en las cuales se ha pasado por distintos tratamientos, entonces, no cualquier depresión. Pero, pero claro, con el uso de la ketamina ha habido más uso adictivo y complicaciones urológicas, eso hemos visto harto. Pacientes que han llegado con una patología vesical grave, que ha tenido que estar en tratamiento, incluso algunos que han sido quirúrgicos para resolución de sintomatología de dolor principalmente, y en los que el uso de la ketamina continúa al principio para aliviar el dolor, claro. pero generando daño. Sí, yo tuve 3 pacientes que hicieron vejiga neurogénica por consumo de ketamina, Claro, con biopsia, ¿no? claro, hacen una patología de la intersticial de la vejiga, pero que después termina en, es muy dolorosa, eso es lo principal, muy dolorosa. Entonces las personas siguen usando ketamina para aliviar el dolor y resulta peor. Que esos riesgos los jóvenes, por ejemplo, no tienen idea de algo así, mm, cuando comienzan usando TUSI. O sea que eso es un efecto que después a largo plazo con estos jóvenes que están consumiendo el TUSI puede empezar a encontrarse, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Sí. ¿Y problemas con fentanilo han tenido también, contabas? No, no, Contaminación con fentanilo. y no hemos tenido nosotros tampoco ni en el hospital ni acá en el centro donde trabajamos, donde yo trabajo específicamente adicciones. Ojalá que no tengamos, pero yo creo que sí, vamos a tener en algún momento. Reportes por lo menos de personas que usan drogas es que sí está presente. Personas que trabajan en el Senda, digamos, en tratamientos en el área pública. Hay reportes de que sí, que ya ha ingresado desde Colombia o México fentanilo. Porque antes teníamos el problema de robos a través, o sea, desde los hospitales, porque eso es como es lo que ocurría al principio, lo mismo que la morfina, pero es un stock mucho más limitado y dentro de todo con algo de control, pero el que proviene, digamos, de otros lados y que es sintético 100%, claro, y una cantidad tan pequeña que o sea, una ampolla puede matar a harta persona, digamos, es la cantidad que puede generarte una sobredosis. Entonces es un problema importante. ¿Alguien más con algún comentario o alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora, ¿eh? Buenísima la charla. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, un Muy gusto. bueno, Vivi. Gracias. Gracias por este momento que estás compartiendo con nosotros. Es muy
interesante e instructivo, así que seguramente te volveremos a invitar. Ya, sí, no, yo feliz de compartir también, saber cómo, en qué están ustedes ahí. Así que yo feliz de participar también en alguna de las reuniones que me inviten. Gracias. Bueno, Bueno, Gracias. un Vemos alguna vez o en Chile o en Argentina. exacto. O en un cualquier gusto. parte del mundo. Bueno, gracias a todos por unirse a esta charla y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Chau. Chau, chau. Gracias, Chau. nos vemos. Gran explicación. Chau. Saludos. Buen fin de